en esta Jornada Nacional de Formación Docente, en esta nueva mesa. Agradecer a José Luis, a Graciela y a Isabel, y por supuesto a nuestra directora Mercedes Leal. Para nosotros, en este momento extraordinario que estamos viviendo de complejidades y angustias para todos, nos parece en todo momento cuando estamos con nuestra comunidad educativa, como sabemos que hay miles de docentes siguiéndonos a partir de la tecnología en sus casas, reconocerles el enorme esfuerzo, ¿no? Como ministro de Educación, como parte de un gobierno que ve en nuestros maestros, maestras y profesores un enorme compromiso en un momento tan difícil, de tanta angustia, ¿no? Donde el desafío de llevar la escuela a nuestros hogares, ¿no? Esa escuela irreemplazable, en una Argentina profundamente desigual, ¿no? Y que el principal componente para lograr ese objetivo, sabiendo que no es lo mismo, por supuesto, ¿no? Es el compromiso de cada uno de ustedes, ¿no? Y que todos los días, ¿no? Yo tengo un ejercicio diario, que es quizás el momento más cálido de mi día, ¿no? Conjuntamente cuando llego a mi casa y veo a mis hijos, que es hablar siempre con una maestra, un maestro, un profesor, ¿no? Y en cada conversación, ayer hablaba con un maestro de una escuela especial en la Acera Santa Cruz, ¿no? Como he hablado con maestras de La Rioja, Tucumán, Chubut, San Juan, en cada caso uno ve cómo nuestros maestros generan las distintas estrategias y los distintos caminos para poder hablar, para poder llegar, para poder comunicarse, para poder seguir enseñando, ¿no? Seguir educando a todos nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y como siempre decimos, no solo es el desafío de seguir educando, que para nosotros esa es la perspectiva. Nosotros no creemos esto de aprender en casa, ¿no? Para nosotros el concepto que estamos viendo es seguimos educando, porque la educación es un proceso colectivo, es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad del Estado, de la escuela, de la sociedad. Y vemos que los maestros y las maestras no solo transitan ese desafío, sino también, ¿no? Se transforman en la referencia de muchas familias para canalizar la angustia, ¿no? Y ahí también queremos reconocerles a ustedes el esfuerzo, ¿no? Porque ayudan a procesar la propia angustia de cada uno de ustedes, pero también se ponen en el lugar de las familias que los tienen como referencia, ¿no? Y eso es fundamental. Y eso habla del compromiso de todos ustedes y de un factor, como decíamos hoy en otra mesa, importante en esta etapa, que es el enorme reconocimiento social, justo y enorme reconocimiento social de nuestros maestros y maestras, que es un activo que nos permite repensar también nuestra escuela, ¿no? Y la centralidad de la escuela en reimaginar la Argentina después de esta pandemia, ¿no? Y la humanidad después de esta pandemia, donde la escuela, es decir, los sistemas educativos deben ser centrales para reconfigurar realidades de justicia social, de progreso igualitario. Y hoy en esta mesa, para no extenderme, ¿no? También para nosotros es fundamental todo lo relacionado, quiero leer el nombre exacto, ¿no? La mesa vinculado a los desafíos de la incorporación de la ESI y la perspectiva de género como ejes transversales. Lo decíamos en la mesa anterior para no repetirnos, porque calculo que el público es el mismo, no siempre se renueva, así que seguro que los docentes nos siguen acompañando, que estaban en la mesa anterior. Sumar un concepto adicional en la línea de que para nosotros es central, que la ESI nos permita en esa mirada transversal a lo largo de toda la vida escolar, de toda la vida académica, ¿no? De la educación inicial a nuestra universidad, a nuestros institutos de formación profesional, tiene que estar presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, nos permita reconfigurar los comportamientos, nos permita proyectar qué sociedad creemos nosotros como gobierno tenemos que construir. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad como Ministerio de Educación Nacional, las provincias y toda la comunidad educativa. Tenemos que construir una sociedad que promueva y celebre la diversidad. Y eso es fundamental. Yo no creo en la tolerancia.
Yo creo en celebrar la diversidad. Y celebrar la diversidad, porque no hay que tolerar a nadie, no hay que aguantar a nadie. Hay que construir una sociedad diversa que respete siempre al otro, ¿no? Que lo acompañe y que celebremos esa diversidad, porque una sociedad que es diversa es una sociedad que es más libre. Creo que todos, absolutamente todos celebramos, ¿no? En el lugar que está la Argentina en ese sentido, ¿no? Y que hemos sido un faro, no solo para América Latina, sino también para muchos países. Todo lo que han sido los avances en derechos sociales, ¿no? En derechos que garanticen la diversidad, en las gestiones de Cristina Kirchner, ¿no? Y que han sido procesos que sintetizaron, ¿no? En ciertos momentos liderazgos que permitieron rápidos avances vinculados también a lo que son los distintos colectivos sociales, ¿no? El colectivo de mujeres, el colectivo LGBTI, digo, cada una de esas construcciones colectivas que permiten la reflexión de toda la sociedad. Y eso nos hace mejores. Y eso tiene que estar en nuestra escuela. Tenemos que tener una escuela que celebre la diversidad, ¿no? Y eso es la responsabilidad que nosotros tenemos, es la responsabilidad que asumimos y es y el mandato que tiene nuestra gestión educativa. Así que en este momento complejo de la pandemia, también creemos que esos valores, que esa mirada tiene que estar en todo nuestro material pedagógico, tiene que estar en la tele, tiene que estar en la radio, tiene que estar en nuestros cuadernos, tiene que estar, por supuesto, y seguir estando cuando volvamos a las aulas, porque como decía hoy, y lo repito, porque es la convicción que tenemos, las leyes no se discuten, las leyes se aplican. Y tenemos que llevar la ESI a cada escuela de Argentina. Y aquellos que quieren obstruir la aplicación de la ESI, les decimos que vamos a dialogar con todos, pero hay cosas que no se discuten, que son las leyes. Y que eso es un punto central de la mirada que tiene nuestra gestión educativa, que tiene nuestro gobierno. Y que la diversidad, como decía al comienzo, simplemente nos hace mejores como sociedad. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a los maestros, maestras, profesores, estudiantes que están en sus casas, y nuevamente agradecerles el enorme compromiso porque ustedes están logrando sostener nuestra escuela, sostener los aprendizajes, sabiendo que hay que contener esa desigualdad en un momento tan difícil, y eso es solo posible con el compromiso de cada uno de ustedes. Así que un abrazo, Graciela, José Luis, Mercedes, Isabel. Un beso grande. Muchas gracias, Nicolás. Insisto en la importancia de tu presencia en estos paneles y en esta nueva jornada de formación docente. Decirte que estamos nosotros en estos momentos en una mesa bien federal. Yo estoy desde Tucumán, digamos, sosteniendo estas jornadas, y hemos invitado a participar como coordinadora a Isabela Mate Pérez, que es la secretaria de Estado de Tucumán, y la integran José Luis Gómez, que es un profesor de un instituto de formación docente del sur, digamos, ¿no? Que estamos pidiéndole que desde Esquel participe en esta mesa, y por supuesto Graciela, que es la subsecretaria de Democratización del Ministerio de Educación, que está acá porque es una especialista justamente que viene bregando desde el inicio y antes de la ley por trabajar la educación sexual integral y la perspectiva de género en el ámbito escolar. Así que solamente decirles que insistimos en que es fundamental que la perspectiva de género y la educación sexual integral sean contenidos transversales de la educación argentina en todos los niveles obligatorios, y obvio que en la formación docente, pero que en este momento de pandemia adquiere una
problemática particular por el distanciamiento. Entonces, por eso es que llamamos a trabajar en esta reflexión a especialistas, a quien está precisamente trabajando en los institutos formadores, y a Graciela con esa amplia experiencia que tiene de no solo haber bregado por la ley, sino defendido en las calles este derecho de los niños, las niñas y los jóvenes para que pueda ser efectiva esta política de Estado. Así que simplemente decir esto, dejar abierto este panel e invitar a Isabel para que pueda coordinar este panel de tanta importancia, ¿no? Un gusto, y yo voy a estar acá calladita y presenciando esta hermosa experiencia que vamos a tener como cierre de estas primeras jornadas de formación docente. ¿Dónde voy? Uy, no, la Isabel tiene... Isa. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, ¿qué se reunió esta? ¿Qué se hizo? ¿Qué parece, Shakira? Me parece que es... Los miles de estudiantes y de docentes que hoy están conectados habla de la importancia que tiene este tipo de encuentro, donde nos proponemos una acción muy valiosa, que es la de ponernos a pensar colectivamente. Muchas gracias al Ministro de Educación de la Nación por el cálido saludo y gracias por la invitación a este encuentro que está organizado desde el INFOT, que constituye una iniciativa enorme, tal como él lo decía ayer, para pensar el presente que estamos viviendo y que seguramente van a darnos herramientas para poder seguir educando. Gracias a Diana Puigros y por supuesto muchas gracias a la directora nacional del INFOT, a la doctora Mercedes Leal, por organizar este espacio de intercambio, de enriquecimiento, que tal como lo decías ayer, Mercedes, en las aperturas de este encuentro constituye un gran tributo a todos los docentes, como hacía alusión recién el ministro Trota, en un momento difícil, donde la angustia nos atraviesa a todos, a todas, y aún así, todos los educadores hemos redoblado los esfuerzos en este tiempo de incertidumbre para llegar con propuestas educativas a cada alumno y a cada alumna. Quiero agradecer también en nombre del ministro, del doctor Juan Pablo Lichmacher, y en nombre de todo el equipo del Ministerio de Tucumán, que estamos muy atentos aquí en la provincia con el desarrollo de estas jornadas. Ayer Nicolás Arata decía que por primera vez en la historia de la Argentina hay 850 millones de estudiantes que no están yendo a clases y que este es un antecedente único. Entonces pensaba anoche cuán importante es la educación superior y cuán importante es la experiencia que nuestros estudiantes de los institutos de educación superior están atravesando, ¿no? Y pensaba justamente que la escuela, el instituto que forma para que los docentes puedan enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes, forman para que piensen en una escuela de la modernidad, en un proyecto que es convencional, tradicional, y que cómo ahora tenemos que replantearnos y resignificar o reimaginar todo este momento con un contexto en donde hay otros escenarios y está lleno de incertidumbre, ¿no? Hoy en la Argentina hay 900.000 estudiantes en educación superior y podemos decir con mucho orgullo que todos están siendo acompañados de manera sostenida por los profesores de los institutos de formación docente y que nuestras futuras maestras y maestros tienen que estar hoy más que nunca preparados para diferentes escenarios. Estamos convencidos que el rol del docente sigue siendo de vital importancia para la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias a los docentes de educación superior y a todos los estudiantes del país. En relación con quienes hoy me acompañan y a esta mesa,
que se denomina formarnos como docente en nuevos escenarios sociales, desafíos de la incorporación de la ESI con perspectiva de género como ejes transversales. Quiero decirles que para mí es un honor y un gran orgullo poder coordinar esta mesa destinada a estudiantes de formación docente de todo el país, con dos grandes militantes de la ESI, como son la doctora Graciela Morgade y el profesor y maestrando José Luis Gómez. Reflexionar sobre la formación docente en nuevos escenarios es detenernos a pensar en este trabajo artesanal que se construye con experiencia y dedicación y sin lugar a duda con compromiso y pasión, tal como lo planteaban en el video que proyectaron ayer. Estoy segura que todos los presentes vamos a estar convencidos, tenemos la convicción en realidad, de que la educación es una herramienta poderosa que nos permitiría construir un mundo más justo e igualitario, donde todos y todas podamos ejercer nuestros derechos y poder acceder a puestos con dignidad. Y en este sentido, desde el 2006 en nuestro país y con la sanción de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral, los educadores se nos abrió una enorme responsabilidad, pero que a la vez todos vamos a coincidir que es una gran oportunidad. Porque la ESI llegó para ampliar y garantizar los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes. Llegó para emanciparnos, es decir, para que puedan tomar decisiones partiendo de una base sólida provista por la escuela, con el acompañamiento de la familia y de la sociedad. Y creo que ahí radica fundamentalmente la importancia de la ESI. Por supuesto, y reforzando un poco lo que planteaba recién el ministro y Mercedes, cuando hablamos de la educación sexual integral estamos hablando de desde el enfoque de género, desde la perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Hoy creo que el desafío más grande que tenemos es consolidar la institucionalidad y la transversalidad de la ESI en los diferentes escenarios escolares. Esta creo que va a ser una inquietud que va a atravesar la exposición de los expositores que hoy me acompañan. Vamos a comenzar con los protagonistas de la tarde. En primer lugar voy a presentar a quien va a tener en primer lugar la palabra, el profesor José Luis Gómez, que es profesor en Historia, especialista en Derechos Humanos y Géneros, y en Ciencias Sociales desde el INFOT y la Flaxo, maestrando en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, profesor en ofertas de formación docente y coordinador de desarrollo profesional en el IES 804 de Esquel, Chubut, y por supuesto militante de nuestro país. José Luis, su militancia por la ESI y la ampliación de derechos para nosotros una muestra de la importancia que tiene escuchar y dar lugar a los más jóvenes en este objetivo que tenemos todos en común, que es educar con calidad garantizando derechos. Buenas tardes, José Luis. Y voy a presentar a la doctora Graciela Morgade, profesora, investigadora y militante en temas de educación, género y sexualidad, ex decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente se desempeña como subsecretaria de Participación y Democratización Educativa. Graciela, para nosotros, los educadores, representa tu compromiso social y tu acción, son expresiones y de una clara invitación y de una clara provocación que generás siempre a pensar más allá de lo que uno habitualmente cree, piensa y hace, ¿no? Que estés con nosotros hoy en esta mesa para nosotros es muy significativo y por supuesto va a ser como siempre muy valioso. Buenas tardes, Graciela. Y bueno, ahora sí le voy a dar la palabra al profesor y maestrando José Luis Gómez, luego a Graciela y al final, con el tiempo que reste, ¿sí? Me parece que sería interesante habilitar un espacio donde podamos compartir miradas y algunos temas puntuales. Gracias, Isabel. Ahí se me escucha, ¿verdad? ¿Me escuchan Perfecto. bien? Te presento, ya que estamos con las presentaciones, te presento a vos que nos vas a estar acompañando como parte del equipo. Isabel es profesora, licenciada en Pedagogía, egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Actualmente se desempeña como secretaria de Estado, como dijo muy bien Mercedes,
del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, ha sido directora de la Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica del Ministerio de Educación, y a su vez auxiliar y docente de la Facultad de Filosofía y Letras en el Instituto y coordinadora de programas de capacitación, ¿sí? Y para mí destacable, ha sido coordinadora e implementó a nivel jurisdiccional el Programa Nacional Nuestra Escuela en el periodo 2014 y 2015. Así que, bueno, gracias por la bienvenida. Bueno, qué mesa, ¿no? En primera instancia, bueno, dar esta apertura a este espacio, como un poco estuvo mencionando Nicolás y mencionó también Mercedes. Agradecerles a ustedes dos en estos días de mucho trabajo, mucho mensaje, mucho WhatsApp para coordinar algunas ideas en común. También el Instituto Nacional de Formación Docente y a todo el equipo que uno evidencia un trabajo detrás constante, a la doctora Mercedes Leal y su equipo técnico por llevar a cabo de manera federal este espacio de difusión y aproximación de diversas perspectivas, posicionamientos, tanto de pedagogos, como vimos ayer, y pedagogas, que permiten acercar a las distintas regiones del país reflexiones situadas en este contexto de cierta pedagogía de la excepción, ¿no? que nos ha tocado transitar en este 2020. Mi agradecimiento principalmente a Graciela Morgade, que como decía Isabel, una referente sumamente potente de la educación sexual integral e investigadora en temáticas vinculadas a cuerpos, géneros y sexualidades, y militante de la ESI, como se define ella, principalmente por posibilitar con sus trabajos a distintos profesores, profesionales, investigadores, a intervenir en territorios, ¿sí? Intervenir en posibilitar que esa educación sexual integral circule, dispute sentidos, tensiones, los discursos que se enuncian muchas veces desde una masculinidad hegemónica y patriarcal, ¿no? Creo que en ese sentido vamos a profundizar un poco en esta mesa. Y a su vez, sus aportes posibilitan una trama de conversación sobre los modos y formas de ciertos tipos de cultura institucional, ¿sí? La escuela aparece ahí centrada. Y más que expresar mi orgullo y felicitación al Ministerio de Educación por contar con su presencia en nada más y nada menos que en la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa. Agradecerles también a los estudiantes que nos están escuchando, y los institutos de formación docente, por ser parte de este espacio, al menos como espectadores y espectadoras. Seguramente vendrán luego otros tiempos de encuentro y de construcción de comunidad que nos permita acompañarnos en esta situación que nos interpela a todos, todas y todes. El camino es seguir pensando en nuestro rol como educadores y educadoras en una perspectiva política y ética. Y antes de comenzar, transmitirle algunas palabras a mis colegas de la provincia de Chubut. Venimos actualmente sosteniendo trayectoria de los estudiantes en forma virtual, pero que al día de hoy no hemos cobrado aún los haberes correspondientes al mes de marzo, lucha que venimos transitando desde el 2018. Además de constructores del oficio del ser docente, somos trabajadores y trabajadoras de la educación, así que hacia ellos y ellas mi reconocimiento de los gestos educativos que vienen llevando a cabo a pesar de esta situación. Organicé un poco y me punteé algunas ideas para no, como buen profe de historia, no irme mucho por las ramas. Así que inicialmente, bueno, dividí como dos partes o dos momentos de mis reflexiones, un poco recuperando esta invitación que me hizo Graciela. Y a modo de síntesis para este espacio de conversación, bueno, comenzaré en un primer momento recuperando algunos aportes de colegas con los cuales comparto espacios de formación docente, colegas como Fabiana González, Manuel Aguleiro, que son compañeros con los cuales compartimos pareceres que han sido docentes en mi propia formación docente inicial y que hoy juntos y juntas conformamos un grupo de militantes de la ESI. En segundo orden, socializaré algunas cuestiones que venimos y vengo reflexionando sobre la formación de formadores, principalmente por mi rol de coordinador de desarrollo profesional y acompañamiento pedagógico en el Instituto Superior de Formación Docente, como decía Isabel, número 804. Y reconocer que me toca estar aquí, un poco comunicando esas vivencias, pero mis reflexiones y pensamientos recuperan conversaciones, palabras, discusiones de colegas que me han acompañado estos años y que aún me acompañan en estos tiempos de pandemia. En primer lugar, quiero invitarlas a ustedes, estudiantes de formación docente, a reflexionar en torno a una premisa un poco a veces trillada o a veces comúnmente o reiterada, ¿no? Pero que resulta crucial partir desde ella para posibilitar algunas reflexiones. ¿Qué decimos cuando decimos educación sexual? ¿Qué decimos cuando hablamos de sexualidad?
¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos particularmente de la sexualidad? Aunque parezcan interrogantes ya pensados y respondidos, aún debemos seguir insistiendo en que hablar de educación sexual integral con perspectiva de género es referirnos a una forma de recibir a un otro, a una otra, a un otro, en un gesto educativo que lo reconoce como un sujeto ético y social, con deseos, placeres, amistades, afectividad y principalmente como un sujeto de derecho. Es entender que la sexualidad abarca aspectos biológicos, pero también psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Hablar de ESI es hablar de una pedagogía de la amorosidad, de un afecto, una política de cuidado, de una sexualidad plural, plena, diversa y justa. También reconociendo los aportes críticos de la perspectiva de género, podemos identificar modos discriminatorios, fóbicos, machistas, sexistas, y de forma de construcción de la otredad que no dan posibilidad, que obturan y generan crueldad. Asumir la interseccionalidad, como decía hace un rato Paula, esto es reconociendo la colonialidad, el capitalismo y el patriarcado, nos permite ponernos gafas violetas para ver nuestro propio contexto, pero también el de las otras y los otros. Hablar de ESI es reconocer la perspectiva de género, del cuidado del cuerpo, de la salud, de valorar la afectividad, de garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y principalmente ejercer nuestros derechos. En esta línea, como les mencionaba, con colegas, venimos desarrollando distintas acciones que han dado continuidad a las políticas de abordaje de la ESI con perspectiva de género, en articulación con distintos institutos de formación docente de la localidad, con el objetivo de poner en circulación, en la formación de formadores y formadoras, la ESI como práctica de justicia social. Tanto docentes como estudiantes han participado colectivamente y activamente en estas acciones, sin dejar de ser siempre un terreno de disputa de sentidos. Por ello es crucial que ustedes como futuros y futuras formadoras y formadores sean partícipes de una política de educación sexual integral que les permita la construcción de una posición docente crítica y emancipatoria. Seguramente podrán contarnos experiencias plurales que han llevado a cabo desde la formación, que conocemos, ¿sí? Particularmente, que la política pública se ha sostenido en los territorios durante estos últimos 4 años a partir de la propia acción de docentes y estudiantes. Por el contexto que estamos transitando y por los que vendrán, resulta necesario recuperar las políticas de cuidado que propone la ESI para sostener a estudiantes y sostenernos entre todos y todas. Allá por el 2012 tuve la oportunidad de cursar educación sexual integral en mi propia formación docente inicial. ESI como materia estaba siendo incorporada en los diseños curriculares y ofrecida nada más ni nada menos que en la formación docente. La gramática escolar debía ser interpelada desde la propia formación. Y en ese transitar, la ESI me permitió inicialmente reflexionar sobre mí mismo, sobre mis deseos, placeres, pero también sobre mi posición ética, política e histórica, como futuro formador principalmente. Los y las docentes que acompañaron ese proceso me posibilitaron visibilizar la importancia de incorporar a la ESI en la construcción del oficio de enseñar de una posición docente antidestino, esto es, que origen no sea igual a destino, para hacer una reflexión constante sobre mí mismo, también para el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes mediante propuestas de intervención. Un acompañamiento de las infancias y las adolescencias desde una perspectiva de derechos humanos, esto es, acompañar a ese otro, a ese otra, se torna crucial en estos tiempos de pandemia, ante el aumento de denuncias de casos de violencia y abuso. En segundo lugar, recupero algunas cuestiones para compartirles, que desde el 2017 me encuentro a cargo de la Coordinación de Desarrollo Profesional y Acompañamiento Pedagógico, como les decía, en el ISFD 804. Aquí, por ahí, prefiero recuperar algunos aspectos de la realización de la formación docente para profundizar en algunas ideas que considero cruciales y, como decía Mercedes, posibilitarían pensar una post-pandemia o una intervención post-pandemia. En líneas generales, la formación docente se constituye a partir de una triada de formación, esto es, formación docente inicial misma, el desarrollo profesional docente y acompañamiento pedagógico, y particularmente la investigación educativa. Recupero estos aspectos para ponerlos a disposición de ustedes como estudiantes de formación, ya que seguramente pueden llegar a conocer o no esta línea de trabajo. En el marco de las tareas propias del área de desarrollo profesional en la que me desempeño y de manera colaborativa con la conformación de equipos de trabajo plurales, comenzamos a llevar adelante distintas acciones para docentes y estudiantes con el propósito de sostener en el transcurso de estos últimos 4 años, como mencionaba, la política construida y obtenida que nada más y nada menos que garantiza y amplía derechos.
Si bien desde la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral y después la construcción del programa, se realizaron acciones de desarrollo profesional y formación permanente, desde el 2016 en adelante se inició un proceso de desarme de la política pública, y por ello entendimos que había que ponerle el cuerpo a las tareas y militancia de la ESI. Igualmente entendimos que la ley no detenía el campo de disputa de sentido sobre cuerpos, géneros y sexualidades. Es más, si bien el Estado asumía desde el 2006 una posición de garantía de un derecho, de ningún modo esto cristalizaba el amplio campo de disputa. La ESI visibiliza campos de tensión y también de discriminación. En esta perspectiva, asumimos territorialmente realizar capacitaciones, publicaciones, encuentros bajo distintos formatos, charlas, conversatorios, poniendo a disposición y circulación una posición docente que interrumpiera la construcción de sentidos en la formación de formadores, tejiendo redes colectivas que permitiesen reflexionar sobre el currículum, sobre las prácticas institucionales, los contenidos a enseñar y los modos de organización de la escuela. En esta línea identificamos que aún queda un importante camino, y en esta oportunidad un poco confuso ante la ausencia de los cuerpos de manera presencial en las instituciones. No solo es disputa de sentidos, también es una disputa de cuerpos. Tal como se mencionó ayer, el tiempo de la escuela, esta suspensión del tiempo escolar, es necesaria para poder encontrarnos y hacer juntos y juntas un acto educativo que nos permita sostenernos, deconstruirnos y empoderarnos. Aún no tenemos demasiadas certezas de cuándo volveremos a las aulas, pero sí comprendemos que esta situación, este tiempo escolar de pandemia, ha puesto en evidencia que la escuela es irreemplazable. Particularmente que el encuentro educativo y el desarrollo situado de un lazo pedagógico es fundamental para posibilitar espacios de construcción colectiva de conocimiento, y principalmente la escuela se constituye como un ámbito privilegiado para la promoción de derechos, la construcción de ciudadanía y la prevención, detección e intervención en situaciones de vulneración de esos derechos. Ese tiempo escolar, como decía un poco Inés Dussel, ese tiempo otro es necesario, pero también ese espacio otro también es crucial. Si bien la virtualidad nos permite seguir educando, principalmente sosteniendo un lazo pedagógico, los estudiantes en formación podrán reconocer a lo que hago referencia, que es irreemplazable ese espacio, no se puede reemplazar ese espacio institucional en el cual nos encontramos para discutir, para poder pensar en común una práctica pública, una política educativa. Al volver seguramente nos presentarán múltiples desafíos. Y aquí recupero esto que mencionaba con anterioridad, esta tríada de la formación docente. Formación docente inicial, de desarrollo profesional e investigación educativa. Seguramente esta pedagogía de la excepción en tiempos de pandemia tendrá sus particularidades según provincias, regiones, pero tal como han mencionado diversos pedagogos y pedagogas, la vuelta será compleja y allí necesitaremos construir comunidad entre todos y todas, ustedes como estudiantes en formación docente. Pero también seguirá aún más presente la necesidad de transversalizarla en la formación docente, poner en discusión directamente la finalidad formativa de toda la formación, desde una perspectiva de género y en pos de descolonizar el saber. Como mencionaba hace unos días Pablo Gentile, y en el día de ayer el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, debemos construir juntos y juntas una soberanía pedagógica que nos posibilite seguir justamente construyendo instituciones educativas que nos alojen a todos y todas. Reconozco también que la transversalidad de la ESI, la reforma curricular necesaria, como mencionó hace unos días Doras Barranco, charlando con Graciela Morgade, deberá complementarse situadamente con proyectos educativos institucionales que pongan a disposición el potencial de la formación docente, de los y las docentes mismos y de los estudiantes de la formación, para trabajar territorialmente en el desarrollo de una educación sexual integral con perspectiva de género. Durante el 2015, un poco compartirles mi experiencia, participé como facilitador en lo que se llamó Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, una política territorial de DINFOD que demostró la importancia de llevar adelante políticas federales y situadas. ¿Pero a qué me refiero con esto de que hay que volver a pensar algunas intervenciones que no parece suficiente contar con una unidad curricular ESI si aún persisten prácticas sexistas y discriminatorias? No estoy dando una novedad, esto es parte de las discusiones de los propios equipos de ESI en los institutos de formación docente, pero entiendo que resulta necesario pensar nuevamente en este contexto de pandemia. Recupera unos aspectos propios del campo de la práctica profesional común a todas las ofertas de formación docente, como son los docentes coformadores y las escuelas asociadas. Entender la formación docente es comprender la doble vía de formación
un poco en línea a lo que hacía referencia Paula hace rato. Esto es estudiantes en tanto transitando un espacio de formación, pero también como futuros profesores y profesoras que harán una intervención en las escuelas. Seguramente quienes estén cursando un tercer año o un cuarto sabrán a qué hago referencia con estas escuelas asociadas y la conformación, pero particularmente pensar que hacia allí debería dirigirse la política pública, no solo disputando sentidos en la formación docente, sino acompañando el propio proceso de deconstrucción en las escuelas en las cuales los y las estudiantes ingresan. Parte de esto ya se realizó en el devenir del programa de educación sexual integral, pero dadas las particularidades de los últimos años, debemos rearmarnos y volver a construir una trama común. Principalmente porque estas instituciones les dan la bienvenida a los y las estudiantes, convirtiéndose en un hecho fundacional muchas veces. Traigo a cuenta esto porque la escuela para la que ustedes se forman, estudiantes en formación, en los institutos seguirán siendo un espacio de disputa de sentidos, de tensiones. Ustedes seguramente han intervenido en sus prácticas acercando propuestas transversales de la educación sexual integral en tales instancias, pero es momento de sistematizarlas, fortalecerlas, narrarlas pedagógicamente, hacerlas común, y también reconocer que las investigaciones educativas sobre docentes noveles refieren que es crucial contar con acompañamiento pedagógico en los primeros años de la docencia, fortaleciendo el desarrollado en la formación docente inicial. Me pregunto, ¿será momento de construir programas en base a educación sexual integral que sostenga y acompañe esas primeras instancias de intervención en las aulas? Aún no sabemos cuándo volveremos. Sin dudas la pedagogía del afecto, la afectividad nos permite acercarnos a los y las otros y otras de manera por ahora virtual. Es momento de tejer redes, fortalecer lazos y otras maneras para poder hacer comunidad, pero no debemos dejar de preguntarnos cómo ingresan o cómo ingresarán nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestros deseos y padecimientos a la escuela post-pandemia. La escuela reivindicada, sí, pero interpelada por una perspectiva de género plural, diversa y amorosa. Esto es fundamental y necesario. La escuela necesitará que sigamos trabajando fuertemente con las infancias, las adolescencias y principalmente con las familias. Sigo un poquito más y finalizo. A ver, Isabel, vos me decís cualquier cosa. La política pública deberá ser potente para posibilitar acciones de desarrollo profesional, un poco como mencionaba Mercedes al inicio, que no solo puedan posibilitar el posterior a esta situación de pandemia, sino que construyan un saber pedagógico que permitan intervenir en los territorios y que posibiliten que los institutos de formación docente sigan construyendo conocimiento y una política pública. La formación centrada en la escuela es fundamental. Para finalizar ya esta primera intervención, mi humilde consejo como egresado de la formación docente a todos esos estudiantes que nos están escuchando, y ahora como formador de formadores, es que no dejen de ser estudiantes y futuras docentes errantes, ¿sí? Esta perspectiva de la errancia. Y en una pedagogía de la pregunta, reflexionen siempre sobre la propia tarea, sobre el oficio, sean en constante movimiento, artesanos de la enseñanza y constructores y constructoras de prácticas educativas inclusivas, plurales y en lo que algunos llaman una pedagogía de las diferencias, y construyan un potente lazo con sus profesores y profesoras que ponen en circulación y en significancia la transversalidad de la ESI, y así colectivamente la ESI seguirá desarrollando justicia social en nuevos escenarios educativos. Más que agradecer esta primera intervención a Graciela por dejarme compartir estas palabras, estas ideas y estas reflexiones, y sobre todo por ese gesto de amorosidad, de habilitar la palabra hacia zonas un poco más alejadas de los centros más metropolitanos. Muchas gracias, José Luis. La verdad que me encantó esto que reforzás y ponés en el centro de la construcción de la profesión docente desde una perspectiva crítica. Ahí recordaba palabras de nuestro maestro latinoamericano, Freire, cuando decía que la maestra o el maestro debe tener una actitud militante frente al acto educativo, que debe ser una lectora crítica de la realidad con una enorme responsabilidad política, ética y el compromiso social, ¿no? Que su tarea implica deberes, derechos, como por ejemplo el derecho a reclamar más y mejor educación para sus alumnos, ¿no?
para completar esto desde la perspectiva crítica, lo que tiene que ser la formación docente, que es lo que todos anhelamos, ¿no? Y que en ese sentido también, bueno, Graciela seguramente que a continuación nos va a tener la palabra, va a compartir los fundamentos de esta perspectiva crítica también en la que se alimenta la ESI, ¿no? Bueno, Graciela, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, por los agradecimientos a José Luis por sus palabras. Y efectivamente coincido, y no puedo menos que celebrar que esta mesa se haya iniciado con la presencia del ministro y que el ministro haya dicho que tenemos que cumplir las leyes, ¿no? Y que, bueno, que haya levantado justamente la ley de educación sexual integral como una de las leyes que tenemos que cumplir. Uno podría decir tan sencillo como eso y tan difícil también, ¿no? Porque, bueno, la educación sexual integral, la ESI, es un proyecto de justicia social y es un proyecto de igualdad. Es un proyecto que, bueno, tiene una ley, que es una ley que de alguna manera le da inicio, pero que también recoge el movimiento y la lucha de los feminismos, los movimientos de todas las formas de disidencia sexual, los movimientos LGTBIQ+, y también es una ley que, bueno, que de alguna manera está incluida dentro de un discurso mucho más amplio que es los derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de política, estamos hablando de poder, estamos hablando de relaciones que son relaciones humanas, vínculos humanos aún a esos vínculos de la intimidad, que están atravesados por relaciones de poder, hasta relaciones económicas de los grandes grupos, de la división sexual del trabajo, y también, como esta perspectiva interseccional que estaba señalando José Luis, pensar que las relaciones de género están leídas y construidas en un marco también económicas, capitalistas, y en un marco colonial, que además hace que nuestros países de América Latina estén en una posición particular respecto de otros países. Quiero decir, la ESI es un proyecto político y celebramos que así sea. Me gustaría, sí, para quienes nos están escuchando, que centralmente somos jóvenes, probablemente, no sé, yo me imagino que si hay personas estudiantes, tal vez algunas tuvieron un taller de ESI o tuvieron alguna oportunidad en su secundario o ya cursaron en el profesorado, si es que los planes de estudio tienen, y puede ser que haya otros y otras que no han tenido nunca una perspectiva como la que estaba planteando José Luis, ¿no? La perspectiva de la ESI es una perspectiva que supera y mucho pensar que los cuerpos son solamente una dotación biológica, ¿no? Entonces, digo, en esta heterogeneidad que me imagino del otro lado, sumando a docentes en ejercicio, profesores de los institutos, bueno, es difícil pensar en una interlocución tan amplia, pero pensando básicamente en quienes están en formación, ¿no? En realidad la educación sexual integral es un proyecto político, pero yo digo, no es necesario ser militante feminista, no es necesario ser militante para llevar adelante un proyecto de ampliación de derechos, ¿no? En realidad es un proyecto que tiene que ver con el conocimiento, con la vida cotidiana y básicamente con la visibilización de las formas de la violencia que son cotidianas, ¿no? También. Entonces, que estemos hablando en el Infod, que haya estado el ministro, es parte de este sentido político, de un proyecto, reitero, de justicia social y de igualdad, ¿no? Ahora, nosotros hace tiempo ya, partimos de una base que es una gran hipótesis y que nos dio muchos frutos, que fue pensar que toda educación es sexual, ¿no? En algún momento las pedagogías críticas, y recién decía Isabel, nos enrolamos en las pedagogías críticas, efectivamente, sostuvieron toda educación es política, ¿no? Toda educación es un proyecto, o bien de sujeción, o bien de emancipación, pensando en tipos ideales, obviamente, ¿no? Pero digo, siempre estamos trabajando
en una dirección o en otra, ¿no? Y forma parte de esa decisión docente y de esa posibilidad de agenciamiento de nuestras propias prácticas autónomas, ir en un sentido o en otro, ¿no? Por supuesto que las instituciones pueden ayudar también a ir en un sentido o en otro, y por supuesto los gobiernos, pero pienso en la práctica cotidiana, ¿no? La práctica cotidiana es política. Bueno, la práctica cotidiana también es sexual. ¿Por qué? Porque en este concepto amplio de sexualidad que estábamos planteando, siempre se están tramitando sentidos de, bueno, ¿qué significan nuestros cuerpos sexuados, nuestras identidades? ¿Hasta dónde podemos llegar siendo mujeres, por ejemplo? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que se supone que tenemos que hacer? Y también, por supuesto, cuáles son las limitaciones que nos impone un determinado sistema, ¿no? Esa famosa imagen que seguramente todos, todas y todes quienes están acá recordarán o habrán pasado, que es, bueno, ¿con cuánta tranquilidad caminamos a la noche? ¿Quiénes pueden caminar con tranquilidad a la noche y quiénes pueden caminar con miedo o simplemente no salir, ¿no? Entonces, todas estas hipótesis, estos desarrollos tienen que ver con una militancia y tienen que ver con una historia de la educación sexual. Ahora, en tiempos de pandemia, y justamente decía recién José que estuvimos hablando con Dora Barrancos y lo venimos pensando en estos días, cómo algunos de los focos que la educación sexual integral coloca para teorizar, para problematizar, estudiar, cómo se están poniendo hoy realmente sobre la mesa y están demostrando lo que significan socialmente, ¿no? Una es la división justamente del trabajo, el trabajo doméstico, las tareas de cuidado y esa enorme, de alguna manera sobrecarga, que todavía cae en cuerpos femeninos o feminizados, o algunos, o quienes se encargan de esas tareas, porque históricamente se tienen que encargar, ¿no? Sabemos que el trabajo doméstico, que hoy en día es prácticamente, no termina nunca. Estar en las casas implica permanentemente estar haciendo tareas domésticas, y hoy se suman a las tareas que algunas de las personas adultas de las casas hacen para ayudar a los niños, las niñas, las niñas, que en general también suelen ser las mujeres que ayudan en la tarea, y las mujeres maestras que están en sus casas, y hoy sabemos, ¿no? Sabemos que el 99% en el nivel inicial y el 92% en el nivel primario son docentes mujeres. Y están en las casas y están con toda la tarea doméstica, más trabajando y sosteniendo la continuidad pedagógica. Evidentemente, toda esta necesidad de estar en casa está sobrecargando a un sector de la sociedad. Y si a eso le agregamos la tradicional tarea, que es cuidar a las personas mayores y que hoy en día están en particular situación de vulnerabilidad, bueno, es evidente que no solamente cobran visibilidad, sino que cobran importancia y, y creo que son un objeto de trabajo y de aprendizaje que hoy en día, y en términos de Tonucci, que hace unas semanas decía, pensemos qué estamos aprendiendo, qué se está aprendiendo, y yo creo que se está aprendiendo mucho que tiene que ver con la ESI, que es que el cuidado es una responsabilidad que tiene que ser compartida y es también una tarea política, ¿no? La ESI también contribuye a desmistificar o a discutir algunos mitos, recién lo estaba diciendo José Luis y lo quiero reforzar, el mito del amor romántico, por ejemplo, o el mito de que la familia, el hogar, es el mejor lugar para estar. Obviamente, el discurso de nuestro presidente es quédate en casa, quedémonos en casa. Obviamente tiene que ver con una lectura, una mirada general sobre el conjunto de la sociedad, pero que desde la perspectiva de género tenemos que particularizar y decir, ojo, no es para todo el mundo el mejor lugar donde estar.
Y eso la ESI lo sabe, ¿no? Lo sabe, lo viene mostrando y lo viene denunciando. También las casas son espacios en donde hay violencia contra las mujeres, hay violencia contra las identidades disidentes, las identidades trans, hay violencias también infantiles contra niños, niñas y niñas. Y esto, bueno, esto también es un contenido que es, no romanticemos esa vida familiar, porque, bueno, también en esa vida familiar es necesario una mirada crítica, es necesario que haya recursos y que haya también Estado para acompañar las situaciones de violencia, ¿no? Esa patrimonialización de los cuerpos que hace que, ¿no?, en el patriarcado los cuerpos de las mujeres, de las infancias son de alguien, bueno, eso es un mito que hay que seguir deconstruyendo, ¿no? También hay otras dimensiones que hoy en la vida cotidiana se están desplegando, que tiene que ver con otras formas de violencia y que tiene que ver con algunas cuestiones que nos están preocupando en redes, imágenes infantiles en redes, abuso, trata, y que también en este momento de tanto consumo de información y tanta circulación de imágenes, etcétera, están preocupando. No solo las imágenes infantiles, en situaciones de clases que también ya están siendo objeto de regulación, sino también la tremenda intromisión en la vida sobre todo de chicos, chicas un poquito más grandes, del sexting, grooming y otras formas de acoso que en esa soledad que a veces nos deja estar frente a un dispositivo y lo que puede ser en algún momento inclusive seductor o atractivo, termina siendo, y en este momento nos preocupa mucho, una forma de violencia y de abuso que puede inclusive llevar a también prácticas de trata, ¿no? Entonces, estas dimensiones son parte de lo que la educación sexual integral enseña. Y también enseña, y eso me parece interesante para marcar también en esta reunión con estudiantes, y un poco lo estaba diciendo José, tiene que ver con la autonomía de las decisiones, con la plenitud de la vida, y como decía el ministro al principio, ¿no?, tener una vida mejor, poder avanzar como un horizonte utópico, ¿no?, hacia la emancipación, que es la autonomía de cada uno, cada una, cada une, en relación con los mandatos, en relación con aquello que se supone que hay que hacer, pero que nos genera dolor. Bueno, toda esa dimensión de la vida elegida, de la vida vivible, de la vida disfrutada, también forma parte de los contenidos de la ESI. Entonces, ya para también, por ahí ir dando lugar a preguntas o intercambios, digo, lo que se viene, hacia dónde vamos, y en esta transversalización de la ESI, yo creo que tenemos que pensar que hay algunos irrenunciables, ¿no? Porque yo digo, así como la perspectiva de género y de la educación sexual integral discute mitos, el mito del amor romántico, el mito de la familia, también hay otro mito, que no es tan mito, sino que yo diría que es casi una verdad aceptada, que es que las ciencias son neutrales, ¿no? Espero que se haya captado mi sentido del humor, porque las ciencias en general se presentan como neutrales, las ciencias se presentan como objetivas. ¿Qué mejor lugar que la formación docente para, además de todas estas cuestiones de las que estamos hablando, para detenerse a mirar con profundidad de qué modo todas las ciencias que forman parte de la formación docente, quiero decir, los saberes pedagógicos, digamos, las ciencias pedagógicas, las ciencias de la educación, los conocimientos que nutren a las diferentes áreas, y no solamente en una dimensión histórica, cultural, pedagógica, filosófica, también
biológica y en ciencias exactas y ciencias que parecen más objetivas aún, ¿no? Y la formación docente es un espacio clave, creo, y creo que ahí esa es la clave para transversalizar la perspectiva de género y para poder trabajar la perspectiva de la ESI en las escuelas, ¿no? Poder transversalizar una crítica epistemológica a los saberes de referencia de la formación, en todas las áreas, en todas las áreas. Si a eso le agregamos la pregunta por la igualdad y la pregunta por la justicia, que cada vez que hacemos prácticas deberíamos hacernos, ¿no? A la manera de una especie de vigilancia epistemológica, entonces, me parece que es por ahí que podría decir que transversalizar a la ESI, transversalizar esta mirada, nos va a permitir tener un proyecto institucional. Ya no va a ser que va a haber una profesora, un profesor, un taller. Personalmente estoy de acuerdo con que haya materias específicas, algún taller, seminario, etcétera, que sea educación sexual integral. En general, si es un cuatrimestre es bastante poco, en general, bueno, en algunas provincias son 2 cuatrimestres. No estoy diciendo que no haya, lo que estoy diciendo es que esos espacios específicos complementados con esta crítica epistemológica transversal va a hacer que estas miradas, que de alguna manera estas lentes, ¿no? Como decía también recién José Luis, de lentes violetas, ¿no? Cómo vemos al mundo desde la perspectiva de la ESI, se pueda construir desde todos los espacios de la formación. Y si a eso le agregamos una más, que es la participación institucional, ¿no? Y yo también aprovecho esta oportunidad para pensar a las instituciones formadoras como espacios también de participación, y que la participación institucional es formativa, ¿no? Y ahí tenemos que estimular, creo, es un pedido, docente. Ya sabemos que los gobiernos participan, que participen más, que participen en proyectos, porque, y como creo que hay jóvenes del otro lado, también digo, el proyecto de la ESI va a tener sustentabilidad no solo porque haya un gobierno que lo apoye, es absolutamente necesario y celebro integrar un gobierno que apoya a la ley de educación sexual integral, pero las políticas, los proyectos sustentables no se hacen solo de arriba para abajo, también se hacen de abajo para arriba. Entonces, este movimiento, que reitero, es un movimiento que no necesita estar enrolado en ninguna organización en particular, pero un movimiento para llevar adelante la ESI, creo que sería el enorme complemento con participación y creación de un proyecto que definitivamente está en construcción, ¿no? Y con esto termino. Siempre digo, si me creen un poco, yo afirmo, no hay un corpus de conocimientos vinculados con la educación sexual integral en un lugar que alguien le tiene que transmitir a otra persona, ¿no? En general no hay, ¿no es cierto? Pero en esto seguro no hay. Entonces, lo que queda es que nos apropiemos, docentes, estudiantes, autoridades, de estas líneas, de estas grandes líneas, miremos nuestras prácticas y produzcamos conocimiento en la práctica, que es lo que finalmente va a terminar siendo una formación mucho más profunda, ¿no? Así que bueno, hasta ahí quería decir. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Bueno, la verdad que hay dos cuestiones que a mí que me quedo pensando y recupero de lo que vos has planteado recién. Uno tiene que ver con esto que decía de los irrenunciables, ¿no? De que las ciencias no son neutrales, bueno, que se definen como neutrales en realidad, pero no lo son. Y que qué mejor lugar que la formación docente para detenerse a mirar de qué modo los saberes pedagógicos transversalizan la perspectiva de género, ¿no? Eso me parece como interesante en relación a este concepto de vigilancia epistemológica que vos traes aquí, cuán importante, sobre todo en la construcción de los saberes pedagógicos, ¿no?
Y lo otro que quería recuperar y lo iba a hacer dialogar con dos cuestiones, dos conferencias que en esta semana también han puesto en el centro la tarea de los docentes y de los profesores en relación a la ESI, ¿no? Vos decís que la formación docente es un espacio clave para transversalizar la perspectiva de género, ¿no? Y pensaba hace pocos días también en tu conferencia, en tu conversación y diálogo en realidad con Dora Barranco, donde ella también plantea que la ESI se ha sostenido todos estos años en base a un empeño muy fuerte que han tenido docentes militantes en relación con este espacio, y que ella también coincide, ¿no?, que es fundamental que para poder conmover las bases estructurales del patriarcado, pensar un plan pedagógico y un proyecto educativo que se sostenga y que permita desautorizar los valores, ¿no?, del patriarcado. Eso también me pareció muy interesante, y en esto que coincidan ustedes en la gran apuesta que hay en la ESI para poder desandar y desarmar ese orden, ¿no? Bueno, muchas gracias, y ahí ahora vamos a volver a José Luis. José Luis, en realidad yo, en función de lo que vos habías expuesto, y hiciste alusión rápidamente a que también en tu época de formación docente recibiste formación en ESI en el 2012, me gustaría si podrías marcar si hubo efectivamente diferencias sustantivas en el abordaje de la ESI, en lo que fue ese momento de formación docente, y lo compares con los principales desafíos que hoy tiene la ESI luego de haber transitado todos estos años, ¿no? O sea, no son tantos, pero al menos que puntualices de aquel momento, ¿sí?, a hoy, cuáles han sido los cambios más sustantivos que se han planteado. ¿Ahí se me escucha? Sí, bien. Sí, un poco, bueno, ahí Graciela abrió, posibilitó ahí un abordaje un poco más profundo, y que también tiene que ver con cómo se está discutiendo ya hacia ahora, ¿no? Cuando inicié ese transitar en un espacio como educación sexual integral, cuando comenzaba, allá hacia el 2011, 2012 en particular, eran espacios que estaban en construcción, ¿no? Entonces, por ahí cuando voy hacia atrás, un poco de introspección, veo cómo esos docentes, esas docentes, que se conformaban como equipos de trabajo, ¿no? Se comenzaban a armar en función de poder compartir un proyecto pedagógico, político y sexual común, ¿no? Esto que decía Graciela. Creo que quienes estaban esperando una ley de educación sexual integral, o quienes adherían a una perspectiva o una concepción de la educación en tanto hecho político, hecho ético, pero hecho sexual, ¿no? Entonces, esos equipos de trabajo que tuve como profesores, profesoras, tienen esa convicción de pensar que la ESI es un modo, una forma de irrumpir en la cotidianidad escolar, una cotidianidad escolar que tiende a ser por momentos sexual, sexista, ¿no? Sexual en términos de sexista, homofóbica, transfóbica. Creo que hacia ese primer inicio se entendió, observar, por ahí un poco regresando hacia atrás, ¿no? Observo que eran docentes, que son docentes muy comprometidos y con mucha experimentación, ¿no? Ahí está esta idea del oficio de enseñar, ¿no? Que uno comienza a desarrollarse, a desplegarse como docente en una nueva unidad curricular, va profundizando herramientas, áreas que están un poco en experimentación, ¿no? Ahora, cuando venimos hacia el presente, hacia estos últimos años, como dijo Graciela, es evidente que el campo de abordaje de la ESI se ha complejizado, ¿no? Y creo que ahora se presenta como disputa en esta línea que dice Graciela, que las ciencias no son espacios neutrales, ¿no? Las ciencias, y esto lo hemos discutido fuertemente en la enseñanza de la historia, más aún en la historia, ¿no? Imagínense lo que implica discutirlo en la matemática, en la física, en la química, pero la enseñanza de la historia no posee un campo de conocimientos cerrados. Es más, es un espacio de gran disputa, ¿no? Y de tensión. Y cuesta muchísimo a veces poder interceder para poder pensar ese abordaje conceptual, esa finalidad formativa con una perspectiva de educación sexual integral, ¿no? Porque por acción o por omisión hay docentes que siguen considerando
que esa perspectiva no es posible de aplicar o de construir, ¿no? Entonces, por ahí esto que decía Graciela me parece que un poco ha caracterizado las grandes conversaciones que hemos tenido en los institutos de formación docente, que ahora hay que hacer un paso más, en tanto que la transversalidad podría ser una oportunidad para desconstruir o desarmar esos grandes campos de conocimiento que se presentan muchas veces de manera apolítica, asexual, ¿no? Si es una cuestión así, ¿no? Entonces, me parece que lo más complejo para poder pensar esa construcción del conocimiento es que después hay una instancia de transferencia o de transposición de los estudiantes en formación docente hacia las escuelas asociadas, hacia los espacios en los cuales se desempeñan y hacia su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, porque yo pensaba como estos aspectos, que si bien hay un instituto que se está pensando, revisando, hay una política pública, también, como decía un poco Graciela, pensar en tejer esas redes o esos vínculos hacia los propios equipos de ESI y ampliar ese campo de trabajo colectivo, colaborativo, que pueda sostener la política pública en territorio, ¿no? Digo política pública, no pienso en educación sexual integral, que es nada más y nada menos que una ampliación de derechos y la garantía. Pero esa transformación puede otorgarse en los institutos de formación docente con el trabajo junto a otros, junto a otras, ¿no? Y generando espacios de encuentro, generando espacios de disputa, donde se haga énfasis en esto, ¿no? En cuestionar, en discutir, en tensionar esos campos de conocimiento. Creo que por ahí lo que evidencio de manera directa es este devenir, ¿no? Un inicio con una formación en una unidad curricular que estaba siendo implementada por primera vez, con mucha presencia de este oficio de enseñar, donde se van probando cosas, se va experimentando. También que no había tanta presencia de material, ¿no? Ahora uno puede acceder a Internet y encuentra una multiplicidad de voces, de narraciones, de perspectivas, ¿no? De biografías escolares que se tornaron una voz propia, que se pueden comunicar hacia otros y hacia otras, ¿no? Creo que eso, el campo de conocimiento, el campo de recursos y de materiales ha crecido de una manera sumamente significativa y hacia ahora se van haciendo mucho más evidentes esas disputas que son disputas de poder, ¿no? Como decía Graciela. Disputar el conocimiento es disputar poder. Es una disputa política, es una disputa ética y tiene que ver con una disputa sexual, ¿no? Disputar sentidos, disputar significancias, disputar subjetividades y ponerlas en cuestión nada más y nada menos que de una institución formadora de formadores y formadoras, ¿no? Entonces, creo que por ahí haciendo ese desarrollo o ese devenir, el campo se ha expandido muchísimo, ¿no? El campo de disputa y de discusión. Muchas gracias, José Luis. No sé si querías agregar algo, Graciela, en ese sentido. En relación a lo que responde. De hecho, realmente coincido en esa digamos, historización que está haciendo José Luis. Que efectivamente, fue ampliando su alcance y profundizando su discurso en la medida en que se fueron votando otras leyes en la Argentina, por ejemplo, ¿no? La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley contra la violencia hacia las mujeres, de protección integral, y otras leyes de derechos humanos, que son el plexo normativo de los derechos humanos, hacen que sea mucho más complejo el campo, y efectivamente hay más disputa. Efectivamente, cuanto más crece, bueno, también más complejo se hace, ¿no? Y yo quiero hacer una reivindicación feminista a la coordinadora del programa de ESI, Mirta Marina, que estuvo sosteniendo, no sé, Mirta, si estás por ahí, pero es feminista ser reconocida. Mirta estuvo desde el inicio del programa, resistió los 4 años en que fue tan difícil sostener una política nacional con menos financiamiento, con un recorte de financiamiento. Así que Mirta Marina, que sostuvo, y bueno, Andrea Conde, Laura Siroski, son las compañeras de las que ahora depende ESI, quiero decir, son compañeras que van a darle esta vuelta y este salto, ¿no? Pero reitero, es un proyecto que si lo miramos
en términos históricos creció y mucho. Y ya que estoy haciendo reconocimiento, ya también quiero reconocer a todo un equipo con el que he trabajado muchísimos años y sigo trabajando en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el colectivo Mariposas Mirabal, que justamente también de manera militante y colaborativa trabaja en esta dirección, ¿no? O sea, y como este colectivo, hay montones de colectivos, de universidades, de organizaciones, de docentes. Hay un colectivo que siempre menciono que se llama Comando ESI de la provincia de Buenos Aires, que siempre las nombro porque Comando ESI, colectivos que fueron resistiendo en estos años y que fueron justamente alimentando y alimentados por el movimiento de, bueno, de lo que llamamos la ola verde, ¿no? La marea verde y la juventud. Entonces, todo eso, evidentemente, también produce tensiones, ¿no? Y bueno, creo que tenemos muchas herramientas teóricas y muchas herramientas también organizativas para, bueno, para seguir profundizando. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. La verdad que, bueno, ahí están Mercedes, me imagino que para marcar el tema tiempo. Yo quiero agradecerles profundamente a los dos, la verdad un placer conocerlos y he disfrutado mucho de sus aportes, la verdad muy generosos y sin lugar a duda, más de uno de los participantes ha conmovido algún orden, ¿no? De sus ideas y de sus pensamientos, ¿no? Bueno, ha sido la verdad un intercambio muy fecundo en donde se han planteado claramente cuáles son los desafíos que tenemos por delante y los nuevos compromisos sobre los que tenemos que avanzar. Así que yo simplemente, gracias nuevamente, les dejo un abrazo a través de estos saberes que hoy hemos construido juntos. Gracias. Gracias a vos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy feliz, cansada, pero es así como reivindicamos y honramos la docencia y dijimos que es un tributo, también les quiero decir que para nosotros también es una enorme novedad haber podido llevar adelante estas jornadas en un marco virtual. Queda mucho por sistematizar porque la teoría que se construyeron a lo largo de estas mesas paneles ha sido riquísima. Quiero decirles que, al igual que Graciela, formamos parte de un proyecto político y educativo que pone mucha atención. Hay una subsecretaría especializada que está Laura Siroski, que con ella precisamente armamos estas mesas paneles con su apoyo, el apoyo de su gente, y que articulamos las políticas de formación docente porque es el único norte que tenemos como instituto formador. Quiero decirles que estamos concluyendo unas jornadas en donde la novedad justamente la adquiere esta instancia de distanciamiento, esta instancia de aflicción y de preocupación. Creo que quedó sumamente claro que estamos en un momento excepcional y así lo consideramos. No obstante, como política pública salimos a acompañar esta situación excepcional y también me parece que lo que nos dejó esta jornada, las reflexiones acerca de que, bueno, estamos reivindicando la docencia como una tarea especializada y también toda esta experiencia de distanciamiento puso en valor a los docentes, a las docentes. Y creo que además de eso, estos análisis tan interesantes que tuvieron lugar en donde se dijo claramente que la casa no es la escuela y que tenemos que discutir si vamos a hablar de la escuela o de las escuelas y también decir que este otro contexto, esta otra tierra, como dijo Flavia ayer, que fue muy fuerte, ¿no? En esta otra tierra que estamos enseñando, que viene a ser la tierra de cada uno porque es nuestro hogar, pero es otra tierra de enseñanza en donde tenemos que construir
una didáctica, no es un problema solo instrumental, que me parece importante que se haya instalado esto, sino es un problema de abordaje teórico, metodológico, desde otro lugar de la pedagogía. Estamos construyendo una pedagogía en un marco adverso de pandemia, pero hay un enorme compromiso docente, de especialistas, de la academia y de todo un ministerio para llevarlo adelante. Nos preocupaba mucho instalar este tema, porque es un tema que es de política pública. Quiero decirles que por eso nosotros acompañamos con el Observatorio de Prácticas Educativas como Infot, porque allí queremos nosotros entrar y abrir, desplegar este espacio que hoy está en ese marco de los hogares, y por otro lado, también con un dispositivo que es un dispositivo de acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes de los institutos formadores, y que espero que se traslade a los otros niveles del sistema. Estamos haciendo un concurso que ya están subiendo muchas cosas los jóvenes, los estudiantes, que son hermosas, y las voy a compartir ahora con mis compañeras, con Laura y con Graciela. Están subiendo cosas y están diciendo cosas de lo que les está pasando, y eso es hermoso. Entonces, decirles simplemente a todos los docentes, los estudiantes que nos han seguido estos 2 días, que estamos orgullosos de ellos y que vamos a seguir acompañando, que vamos a generar conocimiento de esta experiencia, y que las jornadas nacionales de formación docente comenzaron hoy, van a continuar en junio. La semana del 20 de junio tenemos otros encuentros. Vamos a reivindicar en ese encuentro los 150 años de la Escuela Normal de Paraná, de la Escuela de Formación de Docentes, seguimos reivindicando a la docencia, construyendo conocimiento. Y otro momento va a ser en julio, en donde vamos a trabajar con toda desplegando toda la información, las experiencias que puedan subir los docentes y las docentes a ese observatorio. Vamos a trabajar desplegando estas experiencias para devolver teoría a esto que están comentando y contando los docentes. Muchísimas gracias. Abrazo enorme a todos, a todas y a todes, y seguimos en nuestro comprometido afán de ayudar a todos los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes argentinos. Abrazo enorme.